Muy bien, estamos listos para comenzar con este tema curioso que hemos puesto en la noche de hoy, ¿verdad? Vamos a tener una dinámica de conversatorio, así que en la medida en que nosotros estamos hablando, usted tiene preguntas, usted tiene dudas, usted tiene algún comentario que hacer, puede abrir su micrófono o puede escribirnos en el chat. En el chat aquí mismo en el Zoom, ¿verdad? Más abajito usted puede ver un sistemita como un globito que dice chat, ahí usted puede escribir su pregunta, nosotros vamos a estar pendientes, ¿verdad? Esperemos verla, o si no nos escriben al chat, ¿verdad? De la iglesia o WhatsApp, como más fácil se le haga, pero queremos, ¿verdad? Tener una dinámica en que usted pueda estar conectado, ¿verdad? Con este tema tan espectacular. Así que dejo a mi esposo por aquí para que pueda introducir el tema que tenemos en esta noche. Dios les bendiga, qué bueno estar esta noche, ¿verdad? Aquí en tiempo de conexión. Tiempo de conexión es un tiempo donde nos conectamos a la palabra o algún tema de la palabra, porque hoy es una dinámica totalmente diferente. Yo sé que algunos de ustedes me han hablado de que quieren estudiar y quieren aprender un poquito más de lo que es apologética. Así que este tema es un tema muy interesante y es uno de los temas más controversiales sobre como defensa. Apologética es la defensa de la fe. Y uno de los que los agnósticos y los ateos atacan es la resurrección de Jesús. Si realmente esto es verdad o es un mito. Si realmente esto fue una leyenda, fue un cuento que se regó en aquella época y se convirtió en realidad, si fueron los mismos cristianos que nos inventamos esta historia, o si realmente esto es un suceso histórico y verídico de lo que, ¿verdad? De lo que pasó sobre la crucifixión de Jesús, su muerte y su resurrección. Así que hoy vamos a estar tocando algunos de estos datos. Yo ayer me dedicaba a ver videos y leer un poco sobre el tema y veía, ¿verdad?, cómo mucha gente atacaba estos argumentos. Inclusive veía un mensaje, un video que decía, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Fue escrita por los mismos cristianos, ¿cómo esto va a ser? Bueno, las personas me pueden perdonar, pero creo que no hay ningún perro, ni ningún caballo, ni ningún otro animal que sepa escribir, así que yo creo que debemos ser nosotros mismos. Y alguien hablaba, creo que fue el historiador Gary Habermas, que decía que había alguien que, no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo que ellos como historiador no eliminaban la escritura y la información ofrecida, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Si un francés va a hablar o un americano va a hablar, un francés va a hablar de la Revolución Francesa, un americano va a hablar de la independencia de los Estados Unidos, pues obviamente es un americano y ellos no invalidan ese pensamiento y ese escrito como parte de la historia verídica. Y él decía que, la persona que lo decía era un ateo, decía, ¿cómo nosotros vamos a invalidar el elemento y el hecho histórico narrado y dirigido por un mismo cristiano? Así que eso, ¿verdad? Era sumamente interesante en ese aspecto sobre esa ejemplo. Bueno, pues para entrar al tema, yo me di la tarea de buscar algunos apologéticos y alguna información para que nosotros pudiéramos dialogar sobre ese aspecto. Y a lo mejor usted va a decir, pero pastor, no va a predicar. Lo que pasa es que el tema de hoy es parte de la predicación. Si ustedes recuerdan al pastor José lo que nos decía,
el versículo del texto que él nos hablaba nos decía, si Jesús nos resucitó, en vana es nuestra fe. Así que más de lo que yo quiero que ustedes recapitulen hoy, y quiero afirmar esto, nosotros creemos en la Biblia. Cada una de las palabras que dice en la Biblia para que sea cierta, no estamos la información de personas que han defendido este tema en específico, para que usted y yo tengamos herramientas de cómo defendernos, o cuando enfrentamos a este tipo de personas que no ven cómo, ¿verdad?, ayudarlos a que crean lo mismo que nosotros creemos. Así que la resurrección, empiezo con una pregunta. ¿La resurrección es mito o es verdad? ¿Es mito o es verdad? Ya yo le dije mi contestación, pero vamos a ir, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo. Para que no se asusten, no sí, se asusten. Exacto, no se me vaya a asustar. Pero, creemos fielmente, es parte, ¿verdad?, de nuestro fundamento. La resurrección ciertamente es verdad. Así que durante el caminar le vamos a ir ¿verdad?, dando datos e información. Mire, la primera persona que conseguí es un abogado, se llama Simon Greenleaf. Y Simon Greenleaf fue un eminente abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Que usted sabe, eso es una gran universidad en los Estados Unidos, bien prestigiosa. Y fue uno de los grandes, él fue el autor de uno de los grandes libros de leyes. Y también escribió un libro que se llama El Testimonio de los Evangelistas. Dice la historia, ¿verdad?, del historiador que está hablando, que Griffin, quien era ateo en aquella época, más bien era agnóstico. Agnóstico es una persona que no es que no cree en Dios, es que necesita las pruebas para creer en Dios. Y un ateo es una persona que no cree. No importa, no importa si hay las pruebas o no las haya, el ateo te va a decir que no. Ok, Greenleaf, que era un agnóstico, estaba dando una clase de leyes en la universidad, y uno de los estudiantes se levantó y lo retó a que refutara la resurrección de Jesús. Él buscara datos basados en lo que dice la ley, ¿verdad?, las leyes, para refutar y decir, ¿verdad?, que la resurrección no habían datos históricos y que era falso. Quiero añadir que este hombre diseñó un sistema de leyes para comprobar hechos históricos. Así que él fue retado a que con su mismo sistema, el sistema legal que él creó, refutara la resurrección de Cristo. O sea que su objetivo era buscar evidencia que contradijera, ¿verdad?, que la resurrección de Cristo era real. Ese era su objetivo. Así que mientras Greenleaf empieza a buscar esta evidencia y empieza, ¿verdad?, a buscar la manera de cómo negar la resurrección, se da cuenta y reconoce que existen evidencias legales de los hechos de la resurrección, y que estos acontecimientos eran dados acontecimientos históricos, y que tenía evidencia, existía evidencia para demostrar más que suficiente, había evidencia más que suficiente para que legalmente se pudiera comprobar que la resurrección es un evento histórico. ¿Qué ocurrió? Greenleaf añade que este evento de la resurrección no se puede analizar basados en el método científico, porque esto es un elemento que no se puede repetir, como es el elemento, ¿verdad?, el método científico. A base de las repeticiones y de las pruebas que se van recopilando, decidimos si es cierto o no es cierto. Pero esto es un evento... Tiene que tener el mismo resultado. El método científico, ¿verdad?, es cerrado con ciertos parámetros, con ciertas reglas, y los resultados tienen que ser el mismo cada vez que tú hagas el método, ¿verdad?, hagas el experimento. En cuestión de historia, ¿verdad?, y no solamente se limita a la resurrección, sino a cualquier evento de la historia. No se puede comprobar con el método científico, porque no es un evento que se pueda repetir, es un evento único en la historia. Y la resurrección. Y por tal razón, él decide que en medio de su
proyecto e investigación, decide investigarlo a través de lo que le conocemos como los eventos históricos, cámbiame la otra, lo que le conocemos como evidencia histórica, que es la recopilación de datos trabajados por lo que nos ha dicho la historia. Por ejemplo, él reconoce que existe evidencia escrita para decir que la resurrección es cierta. En este caso, las cartas de Pablo, los evangelios, inclusive hasta los textos que están en el Antiguo Testamento son evidencia suficiente para reseñar el elemento de la resurrección. Por ejemplo, usted va al Salmo 16, del 3 al 11, y David está hablando de la resurrección. Y también Isaías 53 está dando datos sobre la muerte de Jesús y la resurrección. Y a eso se le tiene que añadir toda la información que tiene el libro de los Hechos. A eso se le añade, ¿verdad? Esta evidencia escrita solamente se limita si nosotros nos enfocamos en el libro en la Biblia, ¿verdad? Que es nuestro fundamento, que es nuestra base. Pero aparte de nuestra Biblia, existen otros documentos que se catalogan históricos igualmente, aunque no entraron en el canon de la Biblia, ¿verdad? No fueron recopilados en este libro sagrado que nosotros consideramos la Biblia, pero que sí son considerados históricos y que también el evento de resurrección está comprobado en esos otros documentos. Así que hay evidencia escrita más allá de la palabra escrita que usted y yo conocemos, comprobamos y afirmamos que es la palabra de Dios. Más allá de eso, hay suficiente evidencia escrita que evidencia la resurrección. Inclusive, fuera de los datos históricos de la Biblia, existe evidencia también fuera de la Biblia sobre la resurrección. Hay escritos, por ejemplo, Josefo, que es un historiador judío que está hablando sobre la historia greco-romana. No cristiano. Es judío, pero no era cristiano. No era cristiano. También menciona a Jesús en su escrito. Así que esto lo que va dando es una veracidad de la evidencia que él tenía sobre Jesús y la resurrección. Segundo dato que descubre este Greenleaf, la prueba histórica. La prueba histórica son lo que le conocemos los testigos oculares del evento. Existían testigos oculares de ese evento. La aparición de Jesús después de la resurrección a sus discípulos y a más de 500 hombres. Escuche bien, a más de que Jesús resucitado se le apareció a más de 500 hombres sin incluir las mujeres y los niños, porque en aquella época las mujeres y los niños no tenían validez en lo que era el conteo, en lo que era el censo. Solamente se contaban a los hombres en aquella época. Y también se le apareció a Pablo, ¿verdad? Esos son los testigos oculares. Así que la misma palabra nos afirma que no solamente Jesús se le apareció a sus discípulos, ¿verdad? Seguidores más cercanos, sino que también se le apareció a seguidores, ¿verdad? Que los seguían, ¿verdad? Mientras él estuvo en su ministerio aquí terrenal, mientras estuvo predicando, mientras estuvo enseñando, aquellos que lo vieron que fue crucificado y que fue muerto, ¿verdad? Que fue flagelado, ¿verdad? Con aquella lanza en la cruz, que sabían que él estaba muerto, a esos hombres, 500, dice, registran las escrituras, 500, a él se le apareció. Y no solo apareció una sola vez, sino que hubo un evento de 40 días consecutivos en el que Cristo se le apareció a este grupo de testigos oculares que históricamente es una evidencia contundente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, uno de los argumentos que utilizan los ateos y los agnósticos es que posiblemente los discípulos tuvieron unas alucinaciones. Pues déjeme decirle, no existe evidencia de que un grupo de personas puedan todos juntos tener una alucinación. La misma alucinación. La alucinación puede tenerla una sola persona, pero no un grupo de personas. Y aquí estamos viendo que además Pablo dice en Gálatas 2, en el primer capítulo de Gálatas, él dice
que más de 500 hombres fueron testigos. Vieron a Jesús y su transformación, ¿verdad? Ese grupo. Así que ese punto rompe con ese argumento de los agnósticos. Ahora, lo tercero que descubrió es que es la historia de la transformación de la resurrección. Él dice que otro dato, otra evidencia es cómo las personas fueron transformadas por este mensaje. Por este evento extraordinario. Incluyendo personas que no creían, como eran algunos judíos, personas que toda su vida no creyeron, como lo fue Santiago, el hermano de Jesús, que caminó con él, se crió con él dentro de la casa, y Jesús se le aparece y Santiago se convierte en un seguidor más de Jesús, inclusive parte de los líderes de la iglesia después de la resurrección, porque Santiago no creía, ¿verdad?, en que Jesús fuese el Hijo de Dios. Mira qué fuerte era la incredulidad de Santiago, que Santiago lo retaba a Jesús. En una ocasión, cuando no era todavía tiempo de revelarse a Jesús y ir a Jerusalén, porque Jesús sabía que ir a Jerusalén significaba crucifixión, ¿verdad? Tan pronto él entrara, ¿verdad?, luego de pasado un tiempo a Jerusalén, era la hora de su muerte. Santiago lo ve y dice, mira, tú no eres tan guapo, revélate y ve las Pascuas, la fiesta de las Pascuas, ¿verdad? Porque era que ese evento cercano, ¿verdad? Así que Santiago bulleaba a Jesús. O sea, no creía en él. En otra ocasión, ¿verdad? Mire si no creía que los hermanos y la mamá, María, van a donde los discípulos y que pueda hablar con Jesús. Porque Jesús se le ha ido la mano con su mensaje. Creían que estaba loco, ¿ok? La familia de Jesús, la familia cercana, sus hermanos cercanos, lo que pensaban era que Jesús estaba de manicomio, ¿verdad? Decíamos el domingo, el pastor decía, si a Jesús lo cogían, lo metían en el capestrano, ¿verdad? Lo afirmaba el pastor también. Así que miren este último dato para entonces cambiar a Chris Dupont. Dice que Greenleaf afirmó que hay más evidencia histórica en la resurrección que en cualquier otro evento histórico. ¿Sabe? No hay ningún evento histórico que tenga más evidencia que la resurrección de Jesús. Así que, de hecho, y para cerrar con Greenleaf, luego de esta investigación, este abogado agnóstico creyó en Jesús y se convirtió en una de las figuras más importantes para la defensa de la fe cristiana. Así que este hombre se convierte en un apologista. Mira, escuche bien. Aquel que busca a Cristo, sin importar, ¿verdad?, la intención con la que lo busque, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Hay muchos testimonios de ateos, que es un ateo, ¿verdad? Lo dijimos al principio, una persona que decide no creer, piensa que no existe Dios ninguno, que nosotros somos existencia fortuita, ¿verdad? De la casualidad. Uno piensa en la teoría del Big Bang, ¿verdad?, que somos producidos por un estallido del cosmos, y casualmente fuimos creados todos nosotros, es una cosa extraordinaria. La realidad es que se necesita más fe en creer en esa teoría que en la teoría de que vino Dios y se encarnó, murió y resucitó por ti y por mí. Se necesita más fe en creer, ¿verdad?, y en ser ateo. Así que este hombre que no creía o que necesitaba evidencia, el agnóstico necesita evidencia para probar que un evento es verídico, se convirtió porque buscó a Cristo, buscó la verdad y la encontró. Y ciertamente se convirtió en uno de los pilares para defender nuestra fe, la fe que usted y yo creemos. Así que usted no cree en cualquier cosa, usted tiene la verdad absoluta. Mira cómo lo digo, absoluta, no tenemos duda de eso. Así que mira, el segundo artículo que conseguí es el autor es Chris Dupont. Y Chris Dupont es un apologista cristiano que afirma que existen evidencias históricas sobre la resurrección. Y de él voy a ir rapidito para no perder mucho tiempo. Chris Dupont dice, una de las evidencias históricas es que la tumba estaba vacía.
no existe evidencia sobre que los judíos, los romanos refutaron que Jesús estaba en esa tumba. Él dice, no existe evidencia de que si Jesús no hubiese resucitado, ellos hubiesen dicho, mire, Jesús está en la tumba. Así que, por lo único que ellos tenían que hacer era ir a la tumba, porque en aquella época ellos sí sabían dónde estaba la tumba de Jesús, y descubrir que Jesús estaba allí y decir, míralo aquí. Pues obviamente Jesús resucitó según este argumento. Número 2, existían, lo mismo de ahorita, existían testigos oculares sobre las apariciones de Jesús luego de la resurrección. Y él dice, este es otro dato importante. Número 3, los incrédulos que no creían se empiezan a convertir y reconocen el mensaje de la resurrección. Pablo, la familia de Jesús, los judíos que comienzan a aceptar a Jesús, ¿verdad? Que los judíos que no creían en Jesús, pero comienzan a creer en él después de la resurrección. Número 4, que toda esta gente murieron por el mensaje de la resurrección. Estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir. Y murieron. aún después de este mensaje, después de aceptar a Jesús y reconocer que este mensaje es real, esta gente murieron por este mensaje. Mire, yo lo digo más adelante, pero si esto fuese mentira, estas personas pudieron arrepentirse y no morir. Es que en el momento de la persecución, usted tiene que imaginarse este evento, ¿sabe? Ellos le daban la oportunidad de arrepentirse antes de ser, ¿verdad?, fusilado de la manera que fuese, porque mira que tenían técnicas atroces. Una de ellas era meterte en un circo, como le llamaban ellos, que no es otra cosa como un estadio, lo que conocemos nosotros ahora como un estadio, en el medio con toda tu familia, escúchalo bien, no solamente tú, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos aquellos que creían en Jesús, y le daban la oportunidad de negar a Jesús antes de soltar a los leones para que fuesen devorados por las fieras. Y esta gente, con sus hijos allí, decidían no negar a Jesús. Preferían morir, porque ellos estaban seguros del mensaje que habían creído. Ellos estaban seguros de aquel que ellos habían visto morir y habían visto también resucitar. El punto número 5, y terminamos aquí con Cristo. El crecimiento del cristianismo, a pesar de que esta gente, por aceptar a Jesús y su resurrección, estaban siendo perseguidos, maltratados, castigados, asesinados. No había quien lo parara. Este mensaje no había quien lo parara. Y aún se levantara quien se levantara. Y aún así, que Dupont dice, bueno, si esta gente y el crecimiento del cristianismo y de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y reconocer la resurrección y de que Jesús resucitó, fue capaz de que la gente, a pesar de lo que iban a pasar y de lo que iban a experimentar, siguen aferrados a esta creencia, porque la resurrección debió haber sido real. Y por último, quiero traerles este historiador estudioso del Nuevo Testamento, Gary Habermas. Y es tremendo, búsquelo en YouTube. Sí. Escucha sus conferencias, es extraordinario. Anonadado. Este hombre escribió una tesis acerca de los argumentos de la historia de la resurrección. Tiene el libro, es un doctor, experimentado, es un experto en el Nuevo Testamento. Y Gary afirma que hay consenso entre los historiadores. Esta historia que les dicen que no hay consenso y que los historiadores no están de acuerdo con que Jesús vivió y que Jesús es un mito o es una historia, pues este hombre dice, él como historiador dice que ya los historiadores afirman que Jesús existe y afirman y hay datos sobre la resurrección. Así que él habla sobre 6+1 argumentos que esta gente validan
como hechos históricos de la resurrección. Y hay que hacer una salvedad. Estamos hablando de gente profesionales. Estamos hablando de gente creyente en exclusividad, ¿verdad? Puede ser que hayan creyentes dentro de esos profesionales, como lo es Gary Habermas ahora, ¿verdad? Y como lo es Greenleaf ahora, luego de haber investigado. Pero estamos hablando de un país, obviamente ya bendito. Está en los huesos de la tumba de Greenleaf, de Cristo no. Estamos hablando de los historiadores profesionalmente hablando, que no necesariamente creen en Cristo, pero ellos afirman y tienen, ¿cómo te va? Acogen estos argumentos como verídicos. Miren, ellos le llaman, les repito, ¿verdad? Ellos le llaman, él le llama, específicamente, le llama el 6+1, porque él dice que los primeros 6 argumentos, el 90% de los historiadores están de acuerdo. Y el 7º argumento, solamente el 75% están de acuerdo. Y él dice, existen más argumentos. Lo que pasa es que para que esta presentación que yo les tengo y ¿verdad? Este tiempo de conexión dure media hora a 45 minutos, pues obviamente debía haberlo cortado. Pero, ¿qué dice Habermas sobre estos argumentos? Él dice, primero, los historiadores están de acuerdo con que Jesús murió crucificado y que Jesús no vio. Uno de los argumentos que decían es que como a Jesús no le rompieron las piernas en la crucifixión, pues ellos dicen que Jesús fingió su muerte y que después huyó. Jesús y se escondió. Y se escondió, ¿verdad? Hasta que los discípulos, se encontró con los discípulos. Esos son, ¿verdad? Uno de los contrapuntos, ¿verdad? Que dicen, ese hombre no eso fue que no murió. Que él fingió su muerte allí en la cruz, no se murió, ¿verdad? Estaba como medio moribundo. Lo bajaron de allí y él se escondió y 3 días después apareció nuevamente. Ok, mire, los historiadores dicen que la mayoría de las personas mueren por asfixia. En la cruz, las personas que son crucificados mueren por asfixia. Esa es la primera razón de muerte. Hay otra, pero la primera razón de muerte es asfixia. Los historiadores están de acuerdo con que los soldados romanos eran unos expertos en tortura. Así que una de las razones por la cual, a Jesús no se lo hacen, pero una de las razones por la cual le rompen las piernas es para acelerar la muerte de la persona. Inclusive, estos historiadores dicen que cuando el crucificado, para poder respirar, tiene que estar totalmente, el cuerpo está todo, el peso del cuerpo, ¿verdad? Está hacia abajo. Y eso hace que se compriman los pulmones. Y para poder respirar, él tiene que levantarse para poder respirar y volver a caer. Y ese movimiento es lo que le permite respirar. Y por eso era que le partían las piernas para que no pudiesen volver a respirar. Así que con ese proceso, cuando una persona moría por asfixia, obviamente era notable. El soldado se iba a dar cuenta de que realmente sí, Jesús falleció porque no estaba respirando. Otro punto es que a Jesús lo perforaron con una lanza en su costado, ¿verdad? Con una lanza, dice la escritura, que salió agua y sangre. Número 3, en este mismo punto, porque estoy en el mismo punto, estoy en el punto número 1. Con los golpes y las heridas que le hicieron, recuerden que cuando Jesús, antes de ser crucificado, a Jesús lo llevan trayendo y torturándolo, y después lo llevaban a Son de Diana, como decimos el boricua, golpeado, ¿verdad? Con los latigazos. Yadelir nos hablaba el domingo cómo eran esos latigazos, ¿verdad? Cómo el viernes, cómo se desprendía la carne de la piel, ¿verdad? Cuando se daban esos latigazos. Así que Jesús estaba totalmente herido y estaba totalmente golpeado. Así que indudablemente Jesús no podía caminar. Así que el argumento de que Jesús escapó es imposible de creer. Bueno, Jesús tuvo que burlar a los guardias romanos que estaban en la puerta. Tenía que mover la piedra solo.
aún así caminar kilómetros a donde estaban escondidos los discípulos, porque quiero recordarle, los discípulos estaban escondidos. Aterrados, con miedo. Y él hubiese llegado allí, sin ensangrentado, sin fuerza, con fiebre, hincho. Y entonces, ¿dónde queda el argumento sobre la resurrección gloriosa de Jesús? Si después de Jesús haber llegado allí, lo tenían que haber llevado a donde estaba un médico, la atendía y lo podía atender todas estas heridas. Inclusive, ¿cómo iba a salir y a moverse con todas las heridas que tenía? Así que este argumento de que Jesús huyó es como que imposible de creer. Bueno, necesitas fe para creer. Exacto, de que él necesita no mucha murió fe para pensar y que se escondió Jesús y que no murió desapareció y al se tercer día. Entonces, otro punto más sobre ese, otra cosa que decían era que los discípulos se lo habían llevado. Mire, los discípulos estaban escondidos. Los discípulos dicen que cuando arrestaron a Jesús, todos se dispersaron y se fueron. Aquí está para que te quiero. Pero se quedaron ahí rondando. Pero vuelve en un momento dado, está con Jesús y cuando lo empiezan a reconocer, niega a Jesús 3 veces y huye. Así que es imposible que ellos hayan ido a buscarle el... Las únicas que se quedaron de lejos fueron las mujeres, ¿verdad? Mirando de lejos. Y Juan, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? En la cruz es a quien él se dirige en una de sus palabras. En segundo, otro punto que dicen sobre este argumento es que posiblemente los romanos se lo llevaron. Mire cómo los romanos se lo van a llevar si a causa de Jesús lo crucifican, porque decían que Jesús venía, los romanos creían que Jesús era un revolucionario. Por eso es que lo crucifican al lado, no de 2 ladrones, sino de 2 revolucionarios. Aquellas 2 personas que estaban allí eran 2 revolucionarios y por eso crucifican a Jesús al lado de esas 2 personas. Y tampoco tendría lógica. Ahora sí, ok. No tendría lógica que los romanos se hubiesen llevado el cuerpo, ¿verdad? Y tampoco tendría lógica que hubiesen sido los judíos, porque si los judíos hubiesen llevado el cuerpo, lo hubiesen enseñado y hubiesen desmentido la resurrección. Así que el segundo argumento de Habermas, de Gary Habermas, los discípulos tuvieron experiencia con el Jesús resucitado. Los historiadores están de acuerdo con eso. Jesús... ¿verdad? Que es este abogado. Legalmente, para que un caso sea comprobado, tiene que haber testigos, ¿verdad? Uno de los pilares, ¿verdad? Para que sea, ¿verdad?, verídico ese caso, es que hayan testigos del caso. Miren, los discípulos, dice la palabra, que los discípulos hablaron con Jesús, tocaron las heridas de Jesús. Algunos no se atrevieron. Algunos no se atrevieron. Por más que Boconio no se atrevió a meter sus dedos en las llagas. Y otro más, que más de 500 personas lo vieron otra vez. Mira lo que dice Primera de Corintios 3-8. Porque primeramente los he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, ¿verdad? Que es el Jacobo es Santiago. Después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Eso dice Pablo. Mire, lo que Pablo está diciendo ahí es, mire mi gente, si usted quiere saber si realmente la resurrección, y yo estoy metiéndole las cabras a la gente aquí,
o estoy diciendo mentiras? Aquí están. A 500 personas que algunos viven, algunos murieron. Están los discípulos, está Pepa, está fulano, está sutano. Todos a ellos ustedes pueden preguntarle y averiguar si esto es falso. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese argumento ahí. Así, ¿verdad? Que este segundo, que los discípulos tuvieron experiencias con Jesús resucitado. Ahora bien, número 3, otro argumento que usa Gary Harman. Los que creyeron proclamaron el mensaje de la resurrección en una época muy cercana a la crucifixión. Dice la Escritura que las mujeres inmediatamente se enteraron que Jesús no estaba en la tumba, fueron a decir que Jesús había resucitado, que Jesús no estaba en la tumba. Y por ahí se empezó a regar el mensaje de que Jesús había resucitado. Mire, si este mensaje, si esto es mentira, lo lógico sería que uno esperara más tiempo para que la gente no se acuerde. Mire, mire este punto y este detalle que le voy a dar. Los políticos van a su casa y le dan promesas. Y luego, 4 años después, van a su casa de nuevo a ofrecerle las mismas promesas. Y algunos están más de 8 años y vuelven y le dan las mismas promesas. Y usted sigue votando por ellos y creyendo en ellos. ¿Por qué? Porque 4 años después a usted se lo ha olvidado lo que ellos han prometido o si se los prometió. Así que no tenía lógica que fuese inmediato si fuese una mentira. Así que eso es un dato para que las personas crean en la resurrección. Mire, el mensaje fue repartido en forma de credo. Los historiadores dicen que el 80% de las personas eran analfabetas. ¿Qué es analfabeta? Que no sabían leer y que no sabían escribir. No tenían estudios. La gente iba al templo y allí se leía el rollo. Así que mucha gente no tenía esa manera de poder aprenderse. Así que, ¿sabe lo que hacían? Lo transmitían de forma rítmica. Cuando usted va al griego original, usted se puede dar cuenta de eso. Cuando lo traducen al español, no. Pero Gary Haberman dice que el texto decía como que jara, jaba, 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 y jaba, 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 jaba. Y eso daba como un sentido de una forma rítmica para que los que estaban escuchando el mensaje se memorizaran. Es como cuando, ¿verdad? Se escribe poesía, ¿verdad? Con los salmos también, ¿verdad? Que es un tipo de poesía. Los salmos eran cantados, ¿verdad? Eran cantados para que las personas se memorizaran. Y él decía, esto no era posible con el 80% de la iglesia, ¿verdad? Que se formó la iglesia eventualmente, ¿verdad? De los testigos siendo analfabetas. Había que haber un poder detrás de esto, el poder de la resurrección, nosotros conocemos hoy, para que esto fuese posible y se extendiera ese mensaje como pólvora, porque fue como pólvora, ¿verdad? Los seguidores de Cristo, después de su resurrección, fueron millares más que mientras él estuvo haciendo milagros y proezas y sanando, ¿verdad? En sus 3 años y medio de ministerio que estuvo en la tierra. Mire, Pablo dice que él se reunió, y aquí, si hay alguna maestra que está conectada, crucifíquenme. Digan algo mal de mí, puse Pedro con minuto. Pero escúchenme bien. Pablo se reúne con Pedro y con Santiago para saber si lo que él había aprendido y lo que estaba predicando era el mismo mensaje que ellos predicaban. Búsquelo. Está en Gálatas, la primera carta de Gálatas. Digo, la única carta de Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas. Y luego dice que años más tarde se volvió a reunir con los mismos discípulos
pero esta vez estaba Juan con ellos. Mire, Santiago, Pedro y Juan eran los propulsores, las personas más importantes en Jerusalén que estaban esparciendo el mensaje. Así que Pablo dice que él dice, cuando yo caí del caballo, no fui inmediatamente, yo estudié 3 años y después de 3 años me fui a encontrar con Pedro y con Santiago y estuve 15 días recopilando información para saber si lo que yo estaba predicando era correcto y era el mismo mensaje que ellos estaban dando. Así que ellos predicaron el mensaje de la resurrección, una época cercana a la crucifixión. Y mira si el mensaje, ¿verdad?, fue dado por el mismo Cristo, que la misma escritura dice, ellos no me añadieron nada al mensaje. O sea, Pablo lo que hizo fue un borrador para que Pedro y Santiago se sentaran con él y vieran, ¿verdad?, y editaran y corrigieran lo que él estaba escribiendo. Recuerden que en nuestro Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas, ¿verdad?, de los libros en nuestro Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. 21 cartas son adjudicadas, ¿verdad?, a Pablo. Así que Pedro y Santiago dijeron, pues lo mismo que nosotros predicamos, yo no te voy a añadir nada. ¿Sabes lo que le dicen? No ¿Sabes lo que le dice la escritura que le dijeron? Le dijeron, vete, predica a los gentiles y nosotros le predicamos a los judíos. Y pusieron las manos de él, ¿verdad? Lo ungieron y lo enviaron. Porque ciertamente él tenía el mensaje de la resurrección dado por el mismo Cristo, ¿verdad? Cuando se encontró. Número 4, la transformación del mundo mediterráneo a través del mensaje de la resurrección. Este otro argumento extraordinario. Cuando usted ve Hechos, usted ve cómo este mensaje fue esparcido y la gente aceptó a Jesús el resucitado. Mire, dice que la gente se convertía en 5,000. Dicen que Pedro predicó y 5,000 se convirtieron. Una cruzada. Así que si 5,000 personas se convierten, es porque este mensaje debe ser verídico. Así que no solamente eso, esta gente estaban dispuestos a ser encarcelados, a recibir castigo, a ser apedreados, a recibir látigo y hasta morir por este mensaje. Estas iglesias que Pablo comienza a fundar en el mundo mediterráneo, empiezan a fundarse, ¿verdad? Y empiezan a abrirse, y eso empieza a expandir el evangelio. Si este evangelio fuese mentira, ¿por qué la gente aceptó el mensaje? ¿Por qué la gente iba a aceptar un mensaje falso? Y recibir un castigo. Y recibir un castigo por eso. A muerte por eso. Mire, y este es otro punto más de este lugar, y era, esta gente murieron, los discípulos murieron. Si los discípulos tuviesen un mensaje falso, no hubiesen muerto. Exacto, los apóstoles tuviesen un mensaje falso, no hubiesen muerto. Mira, Jesús murió crucificado. Felipe murió crucificado. Pedro murió crucificado hacia abajo. Andrés fue crucificado en forma de X. Esteban fue apedreado. Juan el Bautista fue decapitado. Pablo fue decapitado. Santiago fue decapitado. Matías fue apedreado. Santiago fue apedreado. Mateo murió por espada. Simón fue picado por la mitad. Fue serruchado, picado por la mitad. Bartolomé fue decapitado. Judas, este no es Judas el que se ahorcó, ¿verdad? Este es otro Judas. También fue picado, ¿verdad? Con un hacha, fue decapitado con un hacha. Y Tomás fue traspasado con una lanza. Toda esta gente estuvieron dispuestos a morir por un mensaje falso. Este no puede ser un argumento real. Ok, Harry Haberman nos dice la transformación, y él divide esto en 2 argumentos. En primer lugar,
la transformación de Pablo. Usted va a la carta, al libro de los Hechos, y usted se va a dar cuenta de la historia de Saulo. Y hay que hacer la salvedad, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando la palabra del Señor como libro histórico que los historiadores reconocen como verídico, como hechos históricos reales, ¿verdad? Porque hay testigos oculares, porque las leyes, ¿verdad? Las leyes de la historia definen que la palabra de Dios, que usted y yo conocemos como la palabra de Dios, es un libro histórico. Así que sí se puede utilizar como argumento verídico, ¿verdad? Que es comprobable. Y la Biblia ha sido incluida como parte de la literatura grecorromana. Así que eso es un dato, ¿verdad?, que no les había dicho. Así que, mire, la transformación del apóstol Pablo, obviamente el mensaje tiene que ser cierto. Este es un hombre que perseguía a los que creían en Jesús. Los mataba, los apedreaba. Dice las escrituras que posiblemente Pablo estuvo cuando apedrearon a Esteban. Así que este hombre era un perseguidor, no creía en Jesús. Y escuche bien, él era apasionado por lo que creía. El celo por el judaísmo lo llevaba a perseguir a los cristianos, a arrastrarlos, a apedrearlos, a matarlos, a encarcelarlos, porque él creía, ¿verdad?, en el judaísmo hasta que se encontró con Cristo. Cuando se encontró con Cristo, él dijo, no, es que yo he estado, entonces ya no estaba dispuesto a matar, pero sí a que lo mataran a él. Ya estamos terminando, mire. Dentro de, usted lea, yo no quiero repetirlo, ¿verdad? No traje esto porque no quiero hacer muy extenso el estudio, pero Pablo, el apóstol Pablo, su transformación es algo totalmente extraordinario. Después que él se convierte después que él es un perseguidor, se convierte en un seguidor de Jesús. Y es uno de los precursores, ¿verdad? El pionero en esparcir la palabra a los gentiles como tal. Así que dentro hay información fuera de la Biblia sobre Pablo, sobre la historia de Pablo. Por ejemplo, su muerte fue documentada por Clemente, uno de los padres de la iglesia del primer siglo. Y esto ¿verdad?, en el año 95 después de Cristo. Ahora bien, el segundo punto es la transformación de Santiago, como yo les hablaba ahorita. Y voy a ir por encima. El hermano de Jesús no creyó en Jesús y después de su resurrección cree en Jesús. Y uno de los argumentos que también está fuera de la Biblia, que documenta su muerte, es Josefo, historiador judío, ¿verdad?, de la historia greco-romana, y no cristiano. Y eso es importante, porque una persona no cristiana iba a documentar esta información si esto no es cierto. Así que en el año 62 se documentó que Santiago, ¿verdad?, murió. Y el número 7, que los que acaban de escuchar son los que el 90% de los historiadores están de acuerdo. Ahora bien, el séptimo argumento de Gary Habermas es que la tumba estaba vacía. Fíjese, la tumba estaba vacía. Ese es el último argumento. Y aquí repito, aquí el 75% estaba de acuerdo. Los discípulos no se robaron el cuerpo. Ya yo lo dije, los romanos no se robaron el cuerpo. Esto sería crear una revolución. Y crucificaron a Jesús por una revolución. ¿Para qué quedarse con el cadáver para formar otra revolución? ¿Qué sentido? Y los judíos no tenían el cuerpo, si no hubiesen negado, ¿verdad?, la resurrección. Ellos tenían esa pieza que tuvo el cuerpo. Así que estos 7 argumentos nos validan históricamente en el 2022 que la resurrección fue totalmente cierta. Un evento que ocurrió. Y fue un evento que ocurrió, un evento histórico. Así que me encanta el pasaje que voy a leer ahora. Se encuentra en 1 Corintios 15 y el pastor estuvo predicando el domingo sobre él. Dice el versículo número 13 del capítulo número 15, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación, en vana
es también nuestra fe. Y somos llamados falsos testigos de Dios porque hemos testificado del Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire, hermano, Cristo resucitó. Claro, Pablo da esa explicación, ¿verdad? Y utiliza, esto es como... No, el capítulo 15, esto es... obviamente, una ellos se levantó, ¿verdad? Esta falsa doctrina de que no íbamos a resucitar. Y Pablo dice, mira, si usted y yo no vamos a resucitar al final de los tiempos, pues es como decir que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues lo que tú y yo estamos haciendo, predicando, creemos, en nuestra esperanza, lo que afirmamos, es en vano. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos todavía en los pecados, estamos perdidos. Mire, para concluir, antes de que se nos siga el tiempo, la resurrección Jesús es la piedra angular, es el fundamento, y la resurrección es parte de ese fundamento. La resurrección es parte de todo lo que nosotros creemos, toda nuestra doctrina, ¿verdad? Es parte de ese fundamento. Si Jesús no resucitó, si usted tiene ese pensamiento, usted piensa, porque por el tiempo Jesús no resucitó, mire lo que yo le voy a decir. Entonces, en vana es su fe. Porque lo que usted canta, aleluya, Cristo viene, también es falso. Usted no puede esperar a alguien que lo venga a buscar si usted no piensa que Él resucitó. Así que es medular la resurrección, es medular en lo que nosotros creemos. Es parte de ese fundamento. Así que, mire, defienda eso. Dígaselo usted mismo si es necesario, ¿verdad? Si en algún momento usted le llega algún pensamiento, es imposible que la resurrección no sea cierta. Y recuerde, todo aquel que se acercó buscando la verdad o buscando desmentir la verdad que usted y yo predicamos, se encontró con el Cristo resucitado y tuvo que cambiar de pensamiento. Ya no se llama ateo o agnóstico, sino que se llama también cristiano. Así que busque la historia, busque todos aquellos que se acercaron a Cristo con una intención contraria y sepa que ellos también se encontraron con aquel Cristo resucitado y se convirtieron en parte de esos testigos oculares, ¿verdad? Testigos de que Cristo ciertamente resucitó. Mire, para concluir, permítanme orar, porque yo no me puedo ir de aquí sin orar para finalizar este servicio. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, Señor, pero también de aprender cómo defender esa palabra, lo que yo he creído, esos fundamentos que tú nos has dado. Padre amado, yo te pido por mi iglesia, te pido por cada miembro, por cada persona que esté conectada en este lugar, Señor, que este mensaje haya sido un mensaje, este estudio haya sido un estudio de bendición para sus vidas, que los afirme, Padre amado, en lo que creemos, Padre amado, que Jesús murió, que Jesús murió, que Él resucitó y que Él va a volver. Él viene de nuevo a buscarnos. Así que, Padre amado, bendice a cada hermano, bendice a los hermanos que están por vía telefónica, pero también bendice, Padre amado, a los que están conectados a través del Zoom, desde el cielo. Y también bendice a cualquier persona que haya quedado escuchándonos aquí en Levitown. Padre amado, permite que cada uno de nosotros podamos aprender más de tu palabra, aprender a defender tu palabra, ¿no? Y que con esa información y esas herramientas podamos, Señor, acercar a otros a ti. Padre amado, te pido por los enfermos de la casa, Dios del cielo. Tú sabes quiénes son, Dios del cielo. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Si hay alguna persona, Padre amado, que esté pasando por alguna enfermedad o por alguna crisis, mi Dios, atiéndela, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Isaías 53 dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados y sanados, Padre amado. Así que toca a cada persona que esté
enferma, mi Dios del cielo, y sánalo, restáuralo por el poder de tu resurrección, Señor. Así que, Padre amado, bendícenos, Padre amado, y que el próximo viernes nos podamos encontrar en casa de Carmen y también allí poder recibir tu palabra y ser de bendición en este lugar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordamos, ¿verdad? El viernes estamos en casa de Carmen, Dios mediante, seguimos con el estudio, porque la pérdida no te puede quitar. Y el domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana, tenemos el último estudio para el bautismo de nuestro hermano Isael. Así que ese es el cierre, lo vamos a hacer todos juntos porque hay argumentos, ¿verdad? Y hay asuntos que nos competen a todos como congregación. Así que nada, culminamos este proceso y fijamos fecha para bautizar a nuestro hermano, que es tremenda victoria. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un gran abrazo. Dios los bendiga. Ay, Wanda.